Mesoamérica, la cuna de grandes civilizaciones. Su cultura madre fue la olmeca. Su pirámide estaba conformada por señores o gobernantes encargados del poder absoluto sobre todos y sobre las demás personas que estaban abajo de la pirámide. Luego se encontraban los sacerdotes, los cuales se encargaban de hablar con los dioses, y a su vez estaban los guerreros. Luego se localizaban los comerciantes, los cuales, valga la redundancia, comerciaban animales, maíz y entre otras cosas. Luego estaban los campesinos y artesanos, y al final los siervos o esclavos. Los esclavos a veces podían ser prisioneros de guerra. La mujer en Mesoamérica era la encargada de la agricultura y la ganadería, aunque esto no exenta a los hombres, ya que ellos también eran agricultores y ganaderos. Aparte de que las mujeres hacían labores en la casa. Todas las cosas que se iban aprendiendo la iba aprendiendo el niño del papá y la niña de la mamá. La niña normalmente aprendía las labores de la casa, ya que los niños eran los que iban a la escuela. Esto es otro gran marcador de diferencia entre el hombre y la mujer. Cabe aclarar que no todo el gobierno fue así, ya que depende del gobierno que estuviera, o mejor dicho, el régimen con el que se estuviera gobernando, ya que no toda Mesoamérica se gobernó igual y dependía mucho de la cultura y la temporalidad. Mesopotamia, o la ciudad entre dos ríos. Dentro de su pirámide social se encontraba hasta arriba el rey o patesi. Este podía ser príncipe o sacerdote. Este tenía tanto poder militar como político, administrativo y religioso. Luego se encontraba la nobleza y los sacerdotes. Estos eran los encargados de administrar tierras, aparte de que los sacerdotes tenían el poder divino de contactarse con los dioses. Luego estaban los funcionarios, los cuales igual poseían tierras. Bueno, menos los escribas. Los escribas no poseían ningún tipo de tierras. Luego se encontraban los campesinos, artesanos y soldados. Estos de cierta manera estaban hasta abajo porque le pertenecían al Estado y eran para el Estado, ya que los campesinos trabajaban las tierras, los artesanos se encargaban de hacer monumentos, esculturas, o contar la vida de Mesopotamia en distintos tipos de arte, y los soldados estaban para servir al rey o patesi. Los esclavos, al igual que los campesinos, artesanos y soldados, llegaban a ser siervos o pertenecer al Estado, pero estos de una cierta manera no autónoma. Al ser Mesopotamia una ciudad entre dos ríos, permitió que la tierra fuera abundante y fértil. Esto lo tomaremos como una de las grandes ventajas de Mesopotamia. En la casa, el marido o el padre eran la cabeza de la familia. La mujer en esta cultura se encuentra sometida frente al hombre. Los hombres podían divorciarse. Esta es una de las grandes características de Mesopotamia. El tener como heredero hombre se podía considerar como algo indispensable o esencial dentro de esta cultura. Persia, uno de los imperios con más espacio territorial. La sociedad en Persia se dividía de acuerdo a las distintas clases sociales. Hasta arriba se encontraba el rey y su familia, la cual era la nobleza. Por debajo estaban los sacerdotes. Luego estaban los sátrapas, los cuales eran los encargados de gobernar pequeñas partes de Persia. Luego estaban los altos militares, que eran las personas que servían a la nobleza, y al final comerciantes, artesanos y campesinos, los cuales bien se podían considerar como personas que regían sobre su propia vida. En esta cultura la mujer llega a imponerse más, ya que llega a ser arrendadora y propietaria de absolutamente distintos tipos de cosas, sin tener que pedirle permiso o sin tener un hombre encima de ella. También la mujer persa puede llegar a tener títulos altos
como el de Arashara o Gran Jefa. Fenicia. Su pirámide social se encontraba conformada por principalmente dirigentes, los cuales eran reyes o jueces, abajo sacerdotes, luego estaban las asambleas, luego los funcionarios, luego estaban los trabajadores libres y luego los trabajadores asalariados y al final de toda esta los esclavos. Aunque esta también depende mucho del gobierno, ya que hubo monarquía, oligarquía y hasta democracia. Los reyes eran los encargados de gobernar y en veces los reyes podrían ser sacerdotes. Las asambleas podrían ser cierto tipo de nobles también. Y había distintos tipos de asambleas. Estaban la asamblea de los ancianos y la asamblea de los jóvenes. Y también había asamblea de magistrados y senadores. Los funcionarios podían ser los escribas o podían ser los artesanos, dependía. Los trabajadores libres eran en su totalidad comerciantes y marineros. Dentro de esta cultura se plantea que el universo se creó gracias a una figura masculina y una femenina, y este a su vez está siendo cuidado por las mismas, o sea, un hombre y una mujer. Las mujeres en esta cultura tienen la posibilidad de escoger a su pareja. La mujer aportaba tanto en lo social, comercial, político, en distintos tipos de actividades, ya que no eran iguales a las del hombre. Podían ser sacerdotisas y reinas a su vez, lo cual habla de un gran cambio social, y lo cual nos da a entender que en esta cultura ya existía un grado de respeto sobre la mujer. Los hebreos, una sociedad súper apegada a la religión. El núcleo de esta sociedad siempre iba a ser la familia, en el cual el padre iba a ser la mayor autoridad. La pirámide social estaba conformada por rey, nobleza, escribas, campesinos, artesanos, soldados y al final esclavos. Pero cabe aclarar que el más viejo siempre iba a ser el líder, hasta del rey. Para comprender esta sociedad, tenemos que entender que hubo 12 tribus, gracias a los hijos de Jacob, que fueron 12, los cuales fueron los representantes de cada una de estas. Algo curioso de esta cultura es que la mujer era partícipe en todas las expresiones de vida social, política, económica y religiosa. Una de las características de las mujeres en esta época es que estaban acostumbradas a acompañar al marido a rezar junto al santuario. Gracias a esta sociedad, hay 3 de las religiones más importantes en el planeta hoy en día. Las mujeres tenían que taparse la cabeza y la cara, ya que no podían estar descubiertas si es que tenían esposa. Este bien podría considerarse como una discriminación de género o simplemente un pensamiento tradicionalista en el cual pues nadie puede ver a mi mujer, ¿no? Porque pues mi mujer es mía. La antigua Roma. Su pirámide social tenía por encima a los patricios, luego se encontraban los plebeyos y al final los esclavos. Los patricios eran las familias más antiguas, quienes conformaban una aristocracia militar y eran propietarios de tierras. El término patricio proviene del término padre. Luego estaban los plebeyos, los cuales eran ciudadanos romanos que elegían representantes para tener instituciones políticas propias de cada uno. Pero entre los plebeyos había distintos tipos de nombres, como lo son los nobles, los caballeros y los clientes. Los nobles eran plebeyos más ricos, los caballeros eran plebeyos no tan ricos, y los clientes eran plebeyos que realmente no tenían recursos.
Estos solían trabajar casi siempre para los patricios. Los esclavos no tenían ningún tipo de derecho, y estos eran prisioneros de guerra. Normalmente se utilizaban como diversión para el Coliseo romano. O mejor dicho, eran el entretenimiento romano. La mujer no podía votar ni ocupar cargos públicos, no tenía poder político directo. La mujer romana era la encargada de cuidar la casa. Estas seguían un ideal de comportamiento al cual se le denominó la matrona.